Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de Programados para el Éxito. Estamos en el curso AB 102, Introducción al Análisis y la Visualización de Datos. En la sesión anterior hablamos de medidas de tendencia central. En esta nos vamos a concentrar en lo que son las medidas de varianza, que tienen que ver y están muy relacionadas en qué tan dispersos están los datos. Vamos a recordar que aquí en el lado izquierdo tenemos el registro de cuántas limonadas y jugos de naranja Lucy ha vendido en los últimos, digamos, en cada uno de esos días. La idea es que vamos a iniciar con nuestra primera medida de varianza, la cual es precisamente el rango. El rango nos va a decir qué tan disperso está el mínimo dato del mayor dato. Vemos que en este caso el rango, la medida de varianza nos va a mostrar esa medida de dispersión en la que nos va a mostrar qué tan separados están los datos dentro de la población o dentro de la muestra. ¿Cómo se calcula el rango? Es bastante simple, es bastante sencillo, simplemente tengo que saber cuál es el máximo número de todos los números incluidos en mi muestra. En este caso tenemos que en el día 1 vendió 2 jugos, en el día 2 4, en el día 3 4, en el día 4 6 y así sucesivamente, hasta que en el último día había vendido 10 jugos. De esta forma entonces, cuando vamos a ver cuál es el máximo valor posible dentro de las ventas de jugos, vemos que es el número 10 y simplemente le restamos el mínimo valor dentro de las ventas de jugos, que es el número 2. De esta forma vamos simplemente una resta, entonces es 10, que es el valor máximo, menos 2, que es el valor mínimo, y con eso tenemos que el rango es de 8, que es la distancia que hay entre el valor mínimo y el valor máximo. Es importante tener presente que, como les he dicho antes en las anteriores sesiones, no es necesario aprender estas fórmulas, no es necesario saberlas, son operaciones que se pueden hacer fácilmente en Excel, en Power BI, en distintos software, ya esto lo hace automáticamente. Es importante entender para qué se usan y cómo pueden ayudar. Como ven, el rango nos permite saber cuál es la dispersión que se tiene en los datos, entendiendo la distancia entre el mínimo valor y el máximo. En este caso, el rango tenemos que es 8. Ese es el rango, la distancia entre el mínimo valor y el máximo. O medida de variación que vamos a ver precisamente es la varianza. La varianza, al igual que las distintas medidas que vamos a ver, nos muestran qué tan dispersos están los datos respecto a la media. Y recuerden que en la sesión anterior calculamos la media, la mediana y la moda, que están ilustradas en este ejemplo como tal. Y lo que queremos ver es qué tan dispersos están los datos respecto precisamente a la media. En este caso tenemos entonces que la varianza, ya no de la población, sino de la muestra, está definida como la varianza, que es, digamos, esa S como tal, al cuadrado sería igual a la sumatoria de cada uno de los valores, restándole la media al cuadrado, dividido el número total de elementos que tenemos en nuestra muestra menos 1. En este caso, si reemplazamos la X sub I por cada uno de los valores, simplemente vamos a tener que cada uno de los valores entonces es la media 6 menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Más 6 menos 4 al cuadrado, más, y de esa forma vamos a ir uno a uno cada uno de los valores sumándolos, hasta que tenemos que la varianza es precisamente 6. Entonces, simplemente para redondear, ¿qué es la varianza? Es una medida que nos indica la dispersión de los datos con respecto a su media, y aquí nos dice que la varianza al cuadrado es igual precisamente a 6, simplemente reemplazando los valores, restándolos a la media que se tiene. Específicamente eso fue lo que hicimos. ¿Qué tenemos entonces? Que la varianza al cuadrado es igual a 6. Como saben, esto se puede realizar de manera muy simple y muy fácil en algún software como Excel o Power BI o los distintos software que vamos a ver. Entonces no es necesario aprender las fórmulas, solo es, digamos, necesario saber para qué se utilizan. ¿Por qué es importante saber qué tan dispersos están los datos?
De hecho, lo vamos a saber con la siguiente medida en particular, pero básicamente nos va a permitir hacer, digamos, predicciones respecto a los datos que tenemos. En la siguiente medida que vamos a ver precisamente entonces es la desviación estándar. En este caso tenemos una letra griega y como saben, cada vez que tenemos letras griegas nos referimos a una fórmula que corresponde no a una muestra, o sea, no a un conjunto de datos simplemente, sino a la totalidad de toda la población, a la totalidad de todos los datos. En este caso, como sabemos, es muy difícil conocer la totalidad de los datos y normalmente siempre se trabaja con una muestra. Para poner esto en términos de la fórmula de la muestra, entonces tenemos que S es precisamente esa desviación estándar y se define como la raíz cuadrada de la varianza que la habíamos definido antes. En este caso sería simplemente la raíz cuadrada de 6, recuerden que 6 era la varianza que habíamos visto. La raíz cuadrada de 6 es simplemente 2.45 y con eso ya tenemos la desviación estándar. ¿Por qué es interesante la desviación estándar? Porque en una distribución como esta, que tiene forma de distribución normal, como vimos antes, al saber cuál es la desviación estándar, podemos saber cómo se agrupan los datos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante la desviación estándar? Precisamente como estamos viendo en la gráfica, cuando yo tengo una distribución normal, sé que si me muevo más o menos el valor de la desviación estándar, es por eso que está la S, más o menos una vez el valor de la desviación estándar, voy a tener el 68.2% de los datos ahí. Esto es válido para una distribución normal sin importar el conjunto de datos que tenga. Esto es válido para una distribución normal sin importar el conjunto de datos que tenga. ¿Qué es clave aquí tener entonces presente? Que además, si me muevo 2 veces el valor de la distribución de la desviación estándar y menos 2 veces el valor de la distribución estándar, siempre voy a tener el 95.4% de los datos. Eso me va a permitir de una manera más clara y específica poder tomar acciones y tomar decisiones y hacer predicciones respecto a los datos que tengo. En la siguiente sesión vamos a ver una aplicación específica de estas medidas de tendencia central y de varianza precisamente que estamos viendo, pero en este caso digamos que solamente estamos introduciendo los conceptos. Finalmente, digamos, la última medida de variación que vamos a ver es el error estándar. El error estándar nos va a decir es qué tan lejos está la media que calculamos a partir del conjunto de datos que tenemos de la media real de toda la población de datos. Entonces aquí vamos a tener que con la desviación estándar, que es esta S, vamos a poder calcular el error estándar. Y ese error estándar entonces se define como la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del número total de datos. ¿Qué me dice este número una vez lo calcule? Que en este caso es simplemente 2.45 dividido la raíz cuadrada de 9. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sería el número de datos. El error de datos sería la desviación estándar, que ya sé que es 2.45, sobre la raíz cuadrada del número total de datos. Eso sería la raíz cuadrada de 9, como lo tengo acá, 2.45 sobre la raíz cuadrada de 9. En este caso tengo que la raíz cuadrada de 9 es 3, sería 2.45 sobre 3, eso me da que el error estándar es 0.82. ¿Qué me dice esto? Esto me habla de un porcentaje, esto me va a hablar de un porcentaje de confianza que tengo de la diferencia entre la media que calculé a partir de los datos de la media real que se calcularía a partir de la totalidad de los datos. Como saben, esto que estamos viendo acá no es la población completa, sino simplemente una muestra de datos. Como las muestras de datos pueden ser distintas, las medias también podrían ser distintas. Por eso el error estándar es importante porque me da el nivel de confiabilidad de lo que yo puedo tener basado en la diferencia entre la media real o la media de la población y la media calculada. Muchas gracias. En la siguiente sesión, como les indico, vamos a ver aplicaciones de esto basado en el caso de Lucy precisamente o de Laura, y la idea es entonces que podamos ver cómo utilizando Excel
podemos utilizar estas medidas, calcularlas y a partir de ahí tomar decisiones. Nos vemos en la siguiente. Gracias.